Hay un número que aparece en la vida de millones de personas de una manera que ninguna estadística debería permitir. Lo ven en el reloj cuando levantan la vista sin razón aparente. Lo ven en una placa de auto, en un recibo, en la hora exacta en que se despiertan sin haber puesto alarma, en el número de un mensaje, en una factura, en el contador de un elevador, 1111. Y la mayoría de las personas que lo experimentan, cuando intentan hablar de eso con alguien que no lo ha vivido, encuentran la misma respuesta: coincidencia, sesgo de atención. Tu cerebro busca patrones y los encuentra donde no hay nada que ver aquí. Y durante años yo también pensé eso. Como científico, como alguien entrenado para desconfiar de los patrones que la mente encuentra demasiado convenientemente, mi primera reacción ante el fenómeno del 1111 fue exactamente la reacción escéptica esperada: sesgo de confirmación. Estadística mal entendida. El cerebro humano ve significado donde solo hay ruido, porque ver significado, incluso falso, fue más útil para la supervivencia que no verlo. Pero hay algo que esa explicación no resuelve, y es algo que cuando lo examinas con el rigor que cualquier fenómeno merece, sin la prisa de descartarlo ni la prisa de creerlo, abre una pregunta que va mucho más allá del 1111. Una pregunta sobre la naturaleza del tiempo, sobre la relación entre la conciencia y los eventos que percibe, sobre algo que la teoría sintérgica llevaba años intentando articular antes de que yo mismo comenzara a prestarle atención a este fenómeno específico que la mayoría de las personas consideran trivial. La pregunta es esta: si el cerebro simplemente encuentra patrones donde quiere encontrarlos, ¿por qué este patrón específico? ¿Por qué tantas personas en culturas completamente diferentes, sin ningún contacto entre ellas, sin ninguna exposición previa a la idea de que el 1111 significa algo, comienzan a notarlo precisamente en los periodos de su vida donde algo está cambiando? ¿Por qué la aparición de ese número específico repetidamente en momentos que las personas describen como de transición, de decisión, de apertura hacia algo nuevo, tiene una consistencia que el sesgo de confirmación por sí solo no explica completamente? Eso es lo que quiero explorar contigo hoy. No para decirte que el 1111 es un mensaje del universo en el sentido literal en que algunas personas lo presentan, sino para examinar lo que realmente podría estar ocurriendo cuando algo así sucede. Y lo que encontré cuando seguí esta pregunta hasta donde la evidencia permitía seguirla, cambió completamente mi comprensión de lo que son las sincronicidades y de lo que significa que la realidad y la conciencia estén relacionadas de la manera que la teoría sintérgica propone. Pero antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué país estás viendo esto y dime si el 1111 o cualquier otro número te ha parecido de una manera que te hizo detenerte, que sentiste, aunque fuera por un instante, que no era casualidad. Dale like si esto resuena contigo. Y si quieres seguir explorando estos temas más allá de este video, hay un espacio donde la conversación continúa. El botón de unirte está aquí abajo en la parte inferior. Bien, empecemos por lo que la ciencia convencional sí puede explicar, porque es importante no descartarlo. El cerebro humano es, ante todo, una máquina de detección de patrones. Esa capacidad fue extraordinariamente útil para la supervivencia. Detectar el patrón de las pisadas de un predador entre el ruido de la selva, detectar el patrón de las estaciones para saber cuándo sembrar, detectar el patrón en el comportamiento de otros seres humanos para predecir sus intenciones. Esa capacidad es tan fundamental que el cerebro la aplica constantemente, incluso cuando no hay patrón real que detectar. Eso se llama pareidolia, cuando ocurre con imágenes, como ver rostros en las nubes. Y hay una versión equivalente para los números y para los eventos en el tiempo. Si alguien te dice que preste atención al número 1111 y tú comienzas a prestarle atención, vas a empezar a notarlo. No porque aparezca más, sino porque tu sistema de filtrado, que normalmente descarta automáticamente la información irrelevante, ahora tiene una instrucción específica para no descartar esa información. El reloj marca esa hora 2 veces al día, todos los días, para todos. La diferencia no está en la frecuencia del evento, está en la frecuencia con que lo notas. Esa es la explicación convencional y es parcialmente correcta. Pero hay algo que deja sin explicar y es lo que me llevó a investigar esto más a fondo. La explicación del sesgo de atención predice que el fenómeno debería ser completamente neutral en cuanto a significado. Si simplemente notas más algo porque estás prestando atención, no debería haber ninguna relación entre el contenido de tu vida en ese momento y el momento en que empiezas a notarlo. Debería ser aleatorio respecto a tu situación vital. Y sin embargo,
Cuando recopilé testimonios de cientos de personas sobre cuándo comenzaron a experimentar este fenómeno con la intensidad suficiente para que les llamara la atención, encontré algo que el sesgo de atención por sí solo no explica. La gran mayoría de esas personas describían haber comenzado a notarlo en periodos específicos, periodos de duelo, periodos de cambio profesional, periodos donde estaban tomando decisiones que sentían como decisivas para el rumbo de su vida, periodos de despertar espiritual, en el sentido de comenzar a hacerse preguntas que antes no se hacían, periodos de enfermedad o de recuperación, periodos donde algo en su identidad estaba en proceso de reorganizarse. ¿Por qué el sesgo de atención se activaría precisamente en esos momentos y no en otros? El sesgo de atención no tiene preferencia por los momentos de transición, es un mecanismo neutral. Si fuera simplemente eso, debería distribuirse de manera relativamente uniforme a lo largo de la vida de las personas, no concentrarse en los momentos donde algo importante está ocurriendo. Y aquí es donde la pregunta deja de ser sobre el número y se convierte en algo mucho más interesante. La pregunta deja de ser ¿significa algo el 11-11? Y se convierte en qué es lo que ocurre en la conciencia durante los periodos de transición que cambia la manera en que esa conciencia se relaciona con el flujo de información que la rodea. Para responder eso, necesito contarte algo sobre lo que la teoría sintérgica propone sobre la relación entre la conciencia individual y lo que llamamos el campo de información del entorno. Y necesito contarte también algo que observé en el laboratorio que, cuando lo conecté con este fenómeno años después, me hizo ver el 11-11 de una manera completamente diferente. Cuando medía los patrones de actividad cerebral de personas en diferentes estados, encontré algo consistente sobre los periodos de transición vital, esos momentos donde alguien está atravesando un cambio significativo en su vida, ya sea elegido o impuesto. En esos periodos, el cerebro muestra niveles más altos de lo que se llama plasticidad neuronal, la capacidad del cerebro de reorganizar sus conexiones, de formar nuevos patrones, de salir de los caminos habituales por los que normalmente procesa la información. Esa plasticidad aumentada no es solo un fenómeno de aprendizaje en el sentido convencional, tiene una consecuencia perceptual directa. Un cerebro con mayor plasticidad procesa la información de entrada de manera menos filtrada por los patrones habituales, es decir, percibe más, nota más, es más sensible a información que en el estado habitual, más rígido, más automatizado, simplemente se descartaría sin llegar siquiera a la conciencia. Eso significa algo importante. En los periodos de transición, cuando la plasticidad neuronal aumenta, la persona literalmente percibe una banda más amplia de la información que la rodea. No es que vea más números 11-11 en el sentido de que haya más en su entorno, es que su sistema de filtrado, momentáneamente más abierto, deja pasar información que en otros momentos habría sido descartada antes de llegar a la conciencia. Y aquí viene la pregunta que me cambió la perspectiva completamente. Si en los periodos de transición la persona percibe una banda más amplia de información, ¿qué tipo de información es la que entra por esa apertura? ¿Es aleatoria? ¿O hay algo en la estructura de esa información ampliada que tiene relación con lo que la persona está atravesando? Para explorar esto tuve que ir a un territorio que mis colegas más convencionales encontraban incómodo, el territorio de la sincronicidad. Carl Jung introdujo este concepto para describir coincidencias significativas que no pueden explicarse por causalidad convencional, pero que tienen un significado que el que las experimenta percibe como real, no como proyectado. Jung observó que esas coincidencias tendían a ocurrir en momentos de transformación psicológica, en momentos donde algo en el inconsciente estaba emergiendo hacia la conciencia. Y lo que Jung propuso, lo que en su época sonaba a especulación mística, pero que la física cuántica posterior hizo mucho más plausible, es que la mente y la materia no son dos dominios completamente separados que solo interactúan a través de causalidad mecánica, que hay un nivel más profundo de la realidad donde el significado y el evento físico no están separados de la manera en que el materialismo convencional asume. La teoría sintérgica toma esa intuición y la conecta con algo que la física cuántica sí ha demostrado de manera rigurosa, la no localidad. El hecho de que en el nivel más fundamental de la realidad, dos sistemas que han interactuado siguen correlacionados de maneras que no pueden explicarse por señales que viajan a través del espacio, que
En ese nivel más profundo, la separación entre las cosas, incluyendo la separación entre la mente que observa y los eventos que observa, no es la propiedad fundamental de la realidad. Es una propiedad que emerge en ciertos niveles de organización, pero que en la base no existe. Si eso es verdad, si en el nivel más fundamental la conciencia y los eventos del mundo no están completamente separados, entonces la pregunta sobre el 11 cambia de naturaleza. Ya no es la pregunta de si un número específico tiene un significado mágico asignado por alguna inteligencia externa. Es la pregunta de si los periodos donde la conciencia se vuelve más permeable, más abierta, menos filtrada por los patrones habituales, son también periodos donde la correlación no local entre la conciencia y el campo de información del entorno se vuelve más perceptible, donde el campo que normalmente está ahí pero que el filtro habitual mantiene invisible comienza a hacerse notar. Y aquí está la parte que me parece más fascinante de todo esto. El 11-11 específicamente tiene algo particular en su estructura que tal vez no sea casualidad, que sea precisamente este patrón el que tantas personas reportan. Piensa en lo que el 11-11 representa visualmente. Dos pares de líneas idénticas, simetría, repetición, espejo. En el reloj digital, el 11-11 es uno de los pocos momentos del día donde los 4 dígitos visibles son exactamente los mismos. Es un momento de máxima simetría en la representación del tiempo. Y la simetría en la percepción humana tiene una propiedad especial. El cerebro está diseñado para detectar simetría con una eficiencia y una velocidad que exceden la de casi cualquier otro patrón visual. Esto tiene raíces evolutivas profundas. La simetría en la naturaleza frecuentemente indica algo vivo, algo con propósito, algo que merece atención inmediata. Un rostro es simétrico. Una presa potencial en movimiento frecuentemente revela su simetría de una manera que la asimetría del fondo no tiene. Entonces, incluso desde una perspectiva puramente neurológica, el 11-11 tiene algo que lo hace especialmente apto para capturar la atención cuando el sistema de filtrado está más abierto. No es un número arbitrario entre todos los números posibles. Es un patrón con una estructura visual que el cerebro está predispuesto a notar con mayor facilidad que la mayoría de las combinaciones de dígitos. Pero eso solo explica por qué, si la atención está más abierta, es más probable que este patrón específico sea el que se note. No explica la pregunta más profunda que sigo persiguiendo. ¿Por qué la atención se abre precisamente en esos momentos? ¿Y qué significa si algo significa que se abra? Aquí es donde quiero contarte algo sobre mi propia experiencia con este fenómeno. Porque durante años, mientras investigaba todo esto desde una distancia relativamente segura como objeto de estudio, no como algo que me ocurría a mí, ocurrió algo que cambió mi relación con la pregunta de una manera que no esperaba. Fue durante un periodo particularmente difícil de mi vida, un periodo de pérdidas, de incertidumbre profesional, de las dudas más fuertes que había tenido sobre el rumbo de toda mi investigación, un periodo donde la pregunta de si lo que estaba haciendo tenía algún valor, si el camino que había tomado había sido un error irreversible, me acompañaba constantemente. Y en ese periodo, sin que yo le prestara ninguna atención particular al fenómeno que ahora estoy describiendo, comencé a notar el 11-11 con una frecuencia que en su momento atribuí simplemente a la coincidencia. Lo veía al despertar, lo veía en momentos extraños del día sin ninguna razón para estar mirando un reloj en ese instante específico. Lo veía en contextos que no tenían ninguna relación entre sí, salvo la coincidencia del número. No le di mayor importancia en su momento. Era, después de todo, exactamente el tipo de cosa que mi entrenamiento científico me decía que era ruido sin significado. Pero hubo una noche, en uno de los momentos más difíciles de ese periodo, donde algo ocurrió que me hizo detenerme. Había estado despierto, dándole vueltas a la misma pregunta que me había estado torturando durante semanas. La pregunta de si debía continuar o si debía abandonar la dirección que había tomado mi investigación, que ya entonces se alejaba radicalmente de lo que la academia consideraba aceptable. Y en algún momento, exhausto, miré el reloj sin ninguna intención particular, y eran las 11:11. No fue el número en sí lo que me detuvo, fue lo que ocurrió en mí en ese instante, una sensación que no tenía relación lógica con el número, pero que apareció exactamente cuando lo vi, una sensación de pausa, de algo que se asentaba, como si por un instante
la pregunta que me había estado torturando dejara de ser una pregunta urgente que necesitaba respuesta inmediata y se convirtiera en algo que podía sostenerse con más calma. No recibí ninguna respuesta a la pregunta, no hubo ninguna voz, ninguna iluminación, nada que pudiera describir como un mensaje en el sentido literal. Lo que ocurrió fue más sutil. Fue como si ese momento, ese instante específico de ver ese número específico, funcionara como un punto de anclaje, como un momento que de alguna manera marcaba que estaba siendo visto no por una entidad externa observándome, sino en el sentido de que mi propia experiencia en ese instante se sintió menos aislada, menos como si estuviera atrapado solo dentro de mi propia cabeza dando vueltas en círculos, y más como si formara parte de algo más amplio que tenía su propio ritmo, su propio movimiento, y que ese ritmo más amplio incluía ese momento, esa pregunta, esa noche. Cuando intenté analizar esa experiencia después, desde la distancia del investigador, lo que encontré fue algo que me parece la clave de todo este fenómeno. La experiencia no me dio información nueva sobre mi situación, no resolvió la pregunta que tenía. Lo que hizo fue cambiar mi relación con la pregunta. Y ese cambio de relación, esa pausa, ese sentido de pertenecer a algo más amplio que mi propio proceso mental aislado, tuvo un efecto que sí fue medible en los días siguientes. Mi capacidad de pensar sobre la situación cambió. La rigidez con la que había estado abordando la pregunta se relajó, y de esa relajación emergieron perspectivas que en el estado anterior, más cerrado, más ansioso, no habían podido emerger. ¿Fue el número 11 la causa de ese cambio? No en el sentido de que el número tuviera ningún poder intrínseco, pero el momento de ver ese número en ese estado específico de apertura que la crisis había producido funcionó como lo que los psicólogos llaman un disparador. Un evento que, sin contener en sí mismo ninguna información nueva, activa un cambio de estado en el sistema que lo recibe. Y eso me lleva a la pregunta más profunda de todas. Si el evento en sí mismo no contiene información nueva, pero produce un cambio real en el sistema que lo experimenta, ¿de dónde viene ese cambio? ¿Es simplemente un efecto placebo, un autoengaño productivo? ¿O hay algo más ocurriendo, algo sobre la manera en que la conciencia y los eventos del entorno están relacionados en un nivel que la causalidad convencional no captura? La teoría sintérgica propone algo sobre esto que me parece particularmente importante para entender el fenómeno del 11-11 y más ampliamente todas las experiencias de sincronicidad. Propone que la conciencia individual no es un sistema aislado que procesa información que llega del exterior de manera unidireccional. Propone que la conciencia individual está en constante interacción con lo que llamo el campo de información más amplio y que esa interacción es bidireccional. La conciencia individual no solo recibe información del campo, también contribuye a organizarlo. Y en los momentos donde la conciencia individual está en un estado de mayor apertura, mayor plasticidad, mayor disposición a recibir, esa interacción bidireccional se intensifica. Esto no significa que el universo reorganice la realidad física para poner el número 11-11 frente a tus ojos en el momento exacto que lo necesitas. Eso sería una interpretación demasiado literal, demasiado mecánica, de algo que opera a un nivel mucho más sutil. Lo que significa es algo más parecido a esto. Que en los momentos donde estás en un estado de mayor apertura, tu percepción se sincroniza con patrones del entorno que en otros momentos no habría notado, y esa sincronización no es completamente aleatoria porque la apertura misma de tu conciencia y la estructura del campo de información con el que está en contacto no son completamente independientes entre sí. Es difícil expresar esto sin que suene más misterioso de lo que pretendo, así que déjame intentarlo con una analogía. Imagina que estás en una habitación llena de conversaciones simultáneas, como en una fiesta ruidosa. Normalmente tu cerebro filtra todo ese ruido y solo procesas la conversación que tienes directamente enfrente. Pero si alguien en algún lugar de esa habitación dice tu nombre, incluso en voz baja, incluso entre todo ese ruido, lo notas. Esto se llama el efecto cocktail party y está bien documentado en la psicología de la atención. Tu sistema de filtrado tiene una excepción incorporada para información que es relevante para ti específicamente, incluso cuando esa información llega por debajo del umbral consciente de atención. Ahora, ¿qué pasaría si en los estados de mayor apertura, los estados de transición, de crisis, de transformación, esa excepción se ampliara? Si el sistema de filtrado se volviera más receptivo no solo a tu nombre literal, sino a un rango más
amplio de patrones que de alguna manera están relacionados con lo que está ocurriendo en tu proceso interno? El 11-11, con su estructura simétrica que ya mencioné, podría ser exactamente el tipo de patrón que, en un estado de apertura ampliada, atraviesa el filtro con mayor facilidad. No porque el número en sí sea mágico, sino porque su estructura lo convierte en uno de los patrones más fáciles de detectar cuando el sistema está en ese estado de receptividad ampliada. Y aquí está la parte que conecta todo esto con la pregunta sobre Dios y la realidad que he explorado en otras conversaciones. Si la conciencia individual está conectada con un campo más amplio de información, y si esa conexión se intensifica en los estados de mayor apertura, entonces lo que experimentas como sincronicidad, como ese momento de ver el 11-11 exactamente cuando algo importante está ocurriendo en tu vida interior, no es evidencia de que un agente externo esté manipulando eventos para enviarte mensajes. Es evidencia de que la separación entre tu conciencia y el campo más amplio del que forma parte no es tan completa como la experiencia habitual sugiere. Es un destello, breve y parcial, de la interconexión que la teoría sintérgica propone como la naturaleza más profunda de la realidad. En otras palabras, el 11-11 no es un mensaje de Dios en el sentido de una comunicación deliberada de una entidad separada. Es posiblemente un momento donde percibes, aunque sea de manera mínima y casi imperceptible, que no estás tan separado del campo de la realidad como normalmente te sientes. Y esa percepción, ese destello de conexión, en sí mismo tiene un efecto. No porque te dé información nueva, sino porque te recuerda, en un nivel que no es completamente cognitivo, que formas parte de algo más amplio. Y ese recordatorio, esa pausa en la sensación de aislamiento, puede tener efectos reales en cómo procesas lo que estás viviendo. Ahora bien, hay algo más que quiero explorar sobre esto, porque hay una pregunta que surge naturalmente de todo lo que he dicho y que merece ser examinada con cuidado. Si lo que estoy proponiendo es correcto, si los momentos de sincronicidad son destellos de una interconexión que normalmente está velada, ¿por qué está velada en primer lugar? ¿Por qué no vivimos constantemente en ese estado de conexión percibida? ¿Por qué necesita una crisis, una transición, un momento de apertura especial para que esos destellos ocurran? La respuesta que la teoría sintérgica propone y que conecta con todo lo que he investigado sobre la percepción y los filtros del cerebro es que vivir constantemente en ese estado de percepción ampliada no sería funcional. El filtro existe por una razón. Si percibieras constantemente la totalidad del campo de información que te rodea, sin la reducción que el sistema de filtrado produce, serías literalmente incapaz de funcionar. No podrías concentrarte en una tarea, no podrías mantener una conversación, no podrías cruzar la calle de manera segura. El filtro, la separación aparente entre tu conciencia individual y el campo más amplio, es lo que te permite operar como un individuo funcional en el mundo. Pero el filtro tiene un costo, y ese costo es exactamente la sensación de aislamiento, de separación, de soledad existencial que tantas personas describen como el trasfondo silencioso de su experiencia diaria. La sensación de que estás solo dentro de tu propia cabeza, navegando un mundo que existe independientemente de ti, sin ninguna conexión real con nada más allá de los límites de tu piel. Y lo que los momentos de sincronicidad, incluyendo el 11-11, parecen hacer es ofrecer destellos breves y manejables de lo que hay del otro lado de ese filtro. No suficiente para desestabilizar el funcionamiento normal, pero suficiente para recordar que el filtro es un filtro, no la totalidad de la realidad. Esto me hace pensar en algo que un chamán con quien trabajé en México me dijo sobre lo que él llamaba las grietas. Su tradición tenía un concepto para esos momentos donde, según sus palabras, el mundo se abre un poco, momentos breves donde algo de lo que normalmente está oculto se hace visible, no de manera completa, sino como una grieta en una pared que permite ver un fragmento de lo que hay del otro lado sin que la pared se derrumbe completamente. Lo que me pareció más interesante de su descripción fue que él no consideraba esas grietas como eventos excepcionales o sobrenaturales. Las consideraba parte del funcionamiento normal de la realidad. Ocurrían constantemente, según él. La diferencia estaba en quién las notaba. Y según su tradición, las personas que estaban en momentos de transición, de crisis, de duelo, de cambio, eran más propensas a notarlas, no porque las grietas aparecieran más para ellas, sino porque su propia condición las hacía más sensibles a percibir
lo que normalmente pasaba desapercibido. Eso encaja perfectamente con lo que la neurociencia de la plasticidad sugiere. Los momentos de transición producen mayor apertura perceptual, y esa apertura perceptual permite notar lo que las grietas, siempre presentes, siempre ofreciendo destellos de algo más amplio, normalmente no permiten ver porque el filtro habitual las cierra antes de que lleguen a la conciencia. Quiero llevar esto un paso más allá, porque hay algo sobre la experiencia subjetiva del 11-11 que merece atención específica. Muchas personas que reportan este fenómeno describen no solo verlo con una frecuencia que les sorprende, sino sentir algo específico cuando lo ven, una sensación de ser notados, de que algo en algún lugar está consciente de ellos en ese momento. Esa sensación es importante y quiero tratarla con el respeto que merece, sin caer ni en la validación acrítica ni en el descarte automático. Desde la perspectiva de la teoría sintérgica, esa sensación de ser notado podría ser, en realidad, una percepción precisa de algo real, aunque la interpretación literal de esa percepción, la idea de que hay una entidad específica observándote y eligiendo ese momento para hacerte una señal, probablemente sea una traducción de la mente hacia categorías que puede manejar de algo que en su naturaleza más profunda no tiene esa estructura. Lo que podría estar ocurriendo, en cambio, es esto. Si tu conciencia individual es, en su nivel más fundamental, una expresión local del campo de conciencia más amplio del que la teoría sintérgica habla, entonces en los momentos donde el filtro que normalmente te separa de ese campo se vuelve más permeable, lo que percibes podría ser, literalmente, un destello de ese campo más amplio percibiéndose a sí mismo a través de ti, no una entidad separada notándote desde afuera, sino el campo de conciencia del que eres parte, notándose a sí mismo en ese instante, a través del punto de vista específico que eres tú. Eso suena abstracto, lo sé, pero tiene una implicación muy concreta. Si eso es lo que está ocurriendo, entonces la sensación de ser notado en esos momentos no es ilusoria, es precisa. Solo que la entidad que te nota no está separada de ti de la manera en que la interpretación literal asume. Eres tú en un sentido más amplio de lo que normalmente te permites experimentar notándote a ti mismo. En un sentido más estrecho, el sentido del individuo que vive dentro de los límites de un cuerpo y de una historia personal. Esa idea que la conciencia que te observa en esos momentos de sincronicidad, eres tú mismo en un nivel más profundo, tiene algo que produce dos reacciones opuestas en las personas a las que se las he compartido. Para algunas es una idea que reduce la magia del fenómeno. Si soy yo mismo, entonces no hay nada misterioso, es simplemente mi propia mente jugando consigo misma. Para otras es exactamente lo opuesto. Es la idea más extraordinaria que han escuchado, porque significa que lo que eres no termina en los límites que siempre habías asumido, que hay algo en ti accesible, aunque sea brevemente en ciertos momentos, que es mucho más vasto que la identidad cotidiana. Yo me inclino claramente hacia la segunda reacción, y la razón es que esa idea no reduce nada. Al contrario, expande radicalmente lo que entendemos por tú mismo. No es que el fenómeno sea solo tu mente, es que tu mente en su naturaleza más profunda es algo mucho más grande de lo que la experiencia cotidiana te permite percibir. Y los momentos de sincronicidad, esos destellos breves donde el filtro se abre un poco, son invitaciones, no a creer en fuerzas externas que manipulan tu reloj, sino a considerar la posibilidad de que lo que eres se extiende mucho más allá de donde habitualmente trazas la línea. Quiero hablar ahora sobre algo práctico, sobre qué hacer con esto, porque entiendo que si has llegado hasta aquí, probablemente has tenido experiencias con el 11-11 o con números similares y probablemente te preguntas qué significa todo esto para tu vida concreta, más allá de la teoría. Lo primero que quiero decir es que no propongo que conviertas el 11-11 en un oráculo. No creo que la práctica de buscar activamente este número, de ansiarlo, de interpretarlo como confirmación o negación de decisiones específicas, sea particularmente útil. De hecho, esa práctica podría producir el efecto contrario al que estoy describiendo. Convertiría algo que ocurre espontáneamente, como un destello de apertura, en algo buscado activamente, que reactivaría precisamente el tipo de actividad mental dirigida y enfocada que cierra el filtro en lugar de abrirlo. Lo que sí propongo es algo más sutil. Cuando experimentes este tipo de momento, cuando notes el 11 o cualquier otra coincidencia que te produzca
esa sensación de pausa, de ser notado, de conexión, en lugar de inmediatamente intentar decodificarlo como un mensaje con un significado específico que necesitas descifrar, considera la posibilidad de simplemente quedarte un momento con la sensación misma, no con el número, con lo que el número produjo en ti. Esa pausa, esa sensación de pertenecer a algo más amplio, esa breve disolución de la sensación de aislamiento, porque esa sensación, independientemente de lo que la haya disparado, es en sí misma valiosa. Es un breve recordatorio de algo que la teoría sintérgica propone que es verdad sobre la naturaleza más profunda de la realidad, que no estás tan separado como te sientes habitualmente, que el filtro que produce esa sensación de separación es funcional, pero no es la totalidad de lo que eres ni de lo que la realidad es, y que esos momentos breves, espontáneos, no buscados, son ventanas hacia algo que vale la pena reconocer cuando aparece, aunque no puedas ni debas intentar mantenerlo abierto permanentemente. Hay algo más que quiero añadir sobre esto, algo que conecta con la pregunta más amplia que he explorado en otras conversaciones sobre la relación entre Dios y la realidad. Si Dios, en el sentido que he propuesto, es la conciencia, que es la sustancia de toda la realidad, y si esa conciencia normalmente está velada por el filtro que produce nuestra experiencia de separación, entonces los momentos de sincronicidad, los destellos del 11-11 y de fenómenos similares podrían ser, en cierto sentido, los toques más sutiles y más cotidianos de esa conciencia más amplia. No los encuentros dramáticos de la experiencia mística profunda, que son raros y que transforman radicalmente a quien los vive, sino algo más pequeño, más frecuente, más accesible. Pequeños recordatorios distribuidos a lo largo de la vida ordinaria de que el velo existe pero no es absoluto, de que hay grietas, de que el campo más amplio del que formas parte no está completamente desconectado de tu experiencia individual, incluso en los momentos más ordinarios. Y si eso es verdad, entonces la pregunta que vale la pena hacerse no es ¿qué significa el 11-11? En el sentido de un mensaje codificado que necesita ser descifrado. La pregunta es algo más cercano a esto. En esos momentos donde sientes esa pausa, esa conexión, ese ser notado, ¿qué estás haciendo con tu atención justo antes de ese momento? ¿Qué estado interior tenías? Porque si esos momentos son más frecuentes en los periodos de apertura, de transición, de mayor plasticidad, entonces prestar atención a qué produce esos estados de apertura en ti específicamente podría ser más valioso que prestar atención al número en sí. El número es el síntoma, la apertura es la causa, y la apertura, a diferencia del número, sí puede cultivarse. Eso es lo que más me interesa de todo este fenómeno. No el 11-11 en sí mismo, sino lo que revela sobre la estructura más amplia de cómo la conciencia y la realidad se relacionan. El hecho de que en ciertos estados, estados que tú mismo puedes hasta cierto punto aprender a reconocer y cultivar, percibes el mundo de una manera diferente, una manera donde la separación que normalmente sientes se reduce, aunque sea ligeramente, donde lo que está fuera y lo que está dentro deja de ser una distinción tan tajante, donde por un instante formas parte de algo en lugar de estar separado de todo. Esa experiencia, ese estado, no necesita un número específico para ocurrir. El 11-11 es solo uno de los muchos disparadores posibles, probablemente uno de los más comunes precisamente por su estructura visual particular que mencioné antes. Pero el estado subyacente, la apertura, la conexión percibida puede ocurrir de muchas maneras, y reconocerlo cuando ocurre, sin necesidad de atribuirlo a ninguna causa externa específica, sin necesidad de convertirlo en un sistema de señales que debes aprender a leer, sino simplemente reconociéndolo como lo que es, un momento donde el filtro se abrió un poco y algo más amplio se hizo perceptible, eso me parece lo verdaderamente valioso. Porque cada uno de esos momentos, pequeño como sea, es evidencia. No prueba en el sentido científico riguroso, pero evidencia experiencial de algo que toda la investigación que he hecho a lo largo de mi vida apunta a confirmar, que no estás tan solo como te sientes. Que la separación que experimentas como la condición fundamental de tu existencia es real en el nivel donde opera, pero no es la totalidad de lo que eres ni de lo que la realidad es. Que hay algo más amplio, algo de lo que formas parte, algo que en ciertos momentos breves y espontáneos se hace sentir a través de las grietas del filtro habitual. Y ese algo más amplio, esa conciencia de la que tu propia conciencia es una expresión local, eso es lo que algunas tradiciones llaman Dios,
lo que la teoría sintérgica describe como el campo de información del que toda la realidad emerge, y lo que tú en esos momentos de pausa frente a un número que aparece sin razón aparente tal vez estás tocando, aunque sea por un instante, sin necesitar ninguna palabra para nombrarlo. El 1111 entonces no es un mensaje en el sentido convencional, es un espejo, un momento donde si estás lo suficientemente abierto puedes ver reflejado algo de lo que realmente eres, algo más vasto que el individuo que mira el reloj, algo que no necesita que el reloj diga nada específico porque lo que importa no está en el número, está en la pausa que el número, por su estructura particular, ayuda a producir. La próxima vez que veas el 1111 o cualquier otro patrón que te produzca esa sensación familiar, en lugar de preguntarte qué significa, simplemente quédate un instante con lo que sientes. No analices, no interpretes. Solo nota la pausa, nota la conexión si está ahí. Nota lo que sea que ese momento te ofrece, sin necesitar que sea más de lo que es. Porque tal vez esa pausa, esa breve sensación de no estar completamente solo, sea exactamente la señal, no un código que descifrar, una invitación a notar por un instante lo que siempre está ahí, pero que el ruido habitual de la vida normalmente no te permite percibir. El camino sigue abierto. Y las grietas, si aprendes a notarlas sin necesitar forzarlas, seguirán apareciendo, recordándote una y otra vez que eres parte de algo que nunca dejó de incluirte.